El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos con nosotros a un gran amigo nuestro que ya ha venido 4 veces a este programa. Y podemos decir que es nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez. Y hoy vamos a hablar con él de los desafíos del Papa Francisco. Él es la persona más adecuada para tratar este asunto porque él es la actualidad viviente. Pudiéramos decir que es doctor en antropología, licenciado y doctor en teología y en ciencias eclesiásticas, máster en distintas disciplinas y ha sido consejero de turismo de la Junta de Andalucía. Es escritor de 20 libros, entre ellos La Iglesia y el Movimiento Obrero en Sevilla, 1940-1977. El autor de Historia de vida de alcalde y alcaldesa de la provincia de Sevilla, es una iniciativa de la Diputación Provincial de Sevilla, con 4 tomos. Es colaborador de la Enciclopedia de Andalucía, entre otras cosas, y aparte de ha sido su actuación en la Enciclopedia de Andalucía, el tema de la religión, entre otras cosas. Hablaremos con él, como dije antes, de estos retos del Papa Francisco y ve cómo marchan algunos problemas ya anunciados en el anterior programa, cuando aparece el Papa Francisco. Y ahora estamos pendientes de cómo va la cuestión de la mujer en la Iglesia, las grandes emigraciones y cómo encajan las ideas de Francisco en las iglesias y qué pasa con la Iglesia de España. Y todo esto hablaremos con él, pero dentro de un momentito. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez. Hola, Pepe, encantado de que estés con nosotros de nuevo. Igualmente. Es un placer para nosotros que estés aquí. Y para mí, estar con vosotros. Siempre se aprende cosas. Hombre, nosotros aprendemos muchísimo en Confidencia en el Camarote. Como traemos gente que dan ideas de la vida, que los demás a lo mejor no captamos, pero pues eso nos abre perspectivas interesantes, muy interesantes. Sí, y en esa línea yo quería hacer una propuesta. Espérate un momentito, porque tenemos que hacer una cosa que es reglamentaria, que es saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearle que tengan un buen programa, porque el objetivo nuestro es ese, aprender y aprendemos. Bueno, ahora puedes hacer la propuesta que tú quieras. Yo me dirijo al público que está aquí presente y al que nos puede estar viendo en la televisión. Tú has dicho una referencia a uno de mis libros, Historia de vida de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, y yo recuerdo
la entrevista para ese libro, la entrevista que yo te hice a ti, igual que le hice con anterioridad para otro libro que editó, que publicó una editorial de Bilbao, muy importante. Y en ese sentido yo quería ver la posibilidad que algún día tú fuese el protagonista de este camarote, pero como entrevistado, porque de lo que yo he sacado de tu vida, de lo que tú me has ido contando, de lo que he ido recogiendo de otros, de lo que sé de tu historia, yo creo que merece la pena que la gente conozcan quién es en estos momentos Ángel, pero también quién ha sido históricamente Ángel, tu historia de vida, porque tú reflejas la lucha por la clase trabajadora, la lucha por la democracia, la lucha por los ayuntamientos, siempre al filo de la navaja, jugándotela permanentemente, pero con un estilo y una clase, como se dice aquí en Sevilla, que merece la pena que la gente conozca. Y ya está bien de que tú nos entrevistes a muchos que venimos por aquí y que tú nunca seas el entrevistado, porque tu historia, tu vida, merece la pena ser conocida. La tuya acompañado de tu mujer, de tu familia, como es natural. Pero yo hago esa propuesta, te la dejo ahí porque yo no hago más que proponer, pero yo me gustaría que algún día planteara aquello. Y yo me ofrezco a cambiar nuestros puestos. Yo soy el entrevistado, tú eres el entrevistado y yo soy el entrevistador. Muy bien. Porque realmente estoy convencido que cuando se conozcan aspectos de la vida de Ángel, muchos se sorprenderán. Y verlo ahora trabajar después de tantos años por la base, en la base, con la gente, siempre en una línea de democracia, de lucha por los más desfavorecidos, pienso que va a merecer la pena algún día que él sea el protagonista de este camarote, porque realmente hay cosas muy interesantes que conocer de tu vida. Bien. Pues ya tenemos agotado todo el espacio que hay de aquí a las vacaciones. Quiero decir que después de las vacaciones podemos hacerlo. Yo no digo que sea hoy o mañana, pero digo que lo tengáis en cuenta, quienes tienen que decidir lo que tengan que decidir, porque yo recuerdo la primera vez que yo te entrevisté a ti para ese libro que hago referencia, el título del libro se llama De la dictadura a la democracia, y ahí hay aspectos de tu vida, y lo mismo que en el libro de la Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla, y el de la Diputación exactamente igual. De todo eso soy yo el responsable de haber elaborado un texto, pero nada más, porque de nada valdría que yo quisiera elaborar unas páginas si no tengo quien me facilite la historia suficiente que merezca la pena hacer eso. Y tu vida merece la pena. Que es ahora, después de las vacaciones, en Navidades o el año que viene, bueno, ya decidiréis, pero que tu vida no pase desapercibida, porque la tuya es la de otros muchos que pueden haber por aquí, en mi opinión. Muy bien, pues lo haremos, porque aquí estamos aburridos. Sí, pero no, estas cosas no hay que dejarlas. Aquí lo que falta son ideas, porque eso es confidencia en el camarote. Estamos para trasladar las ideas que se producen aquí, para que la gente la puedan utilizar para crear me alegro mucho que te haya gustado, porque ¿no? Yo digo, ¿cómo le sentará a este hombre que yo hacía por la espalda le haga esta propuesta? Ese tema, ¿qué quiere que te diga? Hombre, tú eres un experto en esos asuntos, porque tú te dedicas a la antropología, se dedica a eso, y bueno, pues si podemos hacer algo para ayudar a los demás que comprendan una serie de cosas que han pasado en la historia, porque en este país hay que tener en cuenta que tú coges ahora mismo un chaval de 18 o 20 años y no tiene ni idea de lo que ha pasado aquí en este país, ¿eh? No, desgraciadamente no, y es bueno saberlo para que no se repitan errores que estamos viendo que se están repitiendo errores. Claro. Y los que provocaron una situación difícil en este país, que están volviendo a la vida política, esto es muy preocupante. Sí, señor. Que sería también motivo de otra reflexión. Sí. ¿Por qué se está
dando marcha atrás en conquistas que se habían conseguido, en planteamientos ya de otra época, y por qué hay esa desesperación por parte de alguna gente para que, diciéndose ellos mismos que son de izquierda, hayan votado a unas opciones políticas que, en mi opinión, dejan mucho que desear dentro de un sistema democrático. Pero esto ya es otro tema. De eso podemos hablar también otro día, que no Cuando pasa tú nada. quieras, podemos hablar. Hoy teníamos planteado hablar del Papa Francisco. Y yo recordando, yo no me acuerdo cuándo empezó el Papa Francisco, en qué año. En el 2013. En 2013. Bueno, pues entonces, en el 2013, 7 meses después, en el 2013, hicimos nosotros ese programa. Se llamaba El Papa Francisco, además, se llama, y cualquiera que quiera verlo en internet, poniendo Confidencia en el Camarote, José Hurtado y Papa Francisco, aparece un programa precioso. Yo creo que hiciste ahí un buen trabajo, porque, bueno, no un tema que tú tuvieras estudiado, sino que salió, y como tú eres un hombre que ha acumulado tanta información desconocida para la mayoría de la gente, aparece ahí el Papa Francisco, los jesuitas, aparece como hablamos de los jesuitas perseguidos y que destruyeron a los jesuitas, que después volvieron a renacer de nuevo. Toda una información estupenda que tú dices ahí. Háblate de la mujer, de los retos que tiene el Papa Francisco, como es el tema de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Participa la mujer o no en la iglesia? Después, los sacerdotes casados, el celibato, que el Papa no bendice a la gente cuando se da a conocer en la plaza de San Pedro, sino que le pide a la gente lo contrario, que lo bendigan ahí, que recen por él, ¿no? Explícate todo aquello perfectamente, que el Papa no quería el Papa móvil, sino que quería su cochecito de siempre, y que ha dado ejemplo de todo eso. Pero no sabemos hoy en día, Pepe, cómo está ese tema, si ha florecido algo de lo que planteaba el Papa Francisco o no. No es fácil contestar esa pregunta, porque el Papa, que lleva ya 6 años de mandato, ha tenido algunos intentos interesantes de cambio en la Iglesia, pero esto es un mastodonte que cambiarlo no es cuestión de meses ni de años, sino de siglos, porque son 20 siglos los que lleva la Iglesia como institución, con sus roles de poder, que a lo largo de la historia se han manifestado en lo que hoy se llaman los estados vaticanos, es decir, la Iglesia como Estado, algo que nunca estaría en la mente de Jesús de Nazaret. Jamás. Y que un Papa tenía poder sobre los príncipes y los reyes del mundo, de la tierra. Bueno, y ahora de pronto hay un Papa que viene de América Latina, el primer Papa latino de toda América Latina, que además es jesuita, el primer jesuita que accede al papado. El primer emigrante. Un emigrante italiano que llega a la Argentina, como tantos miles de argentinos, de ahí su sensibilidad con la emigración y esa expresión de qué vergüenza cuando vio lo de Lampedusa, la actitud de algunos dirigentes políticos italianos que además se proclaman católicos. Esa actitud del Papa ya es importante, su humildad, su disponibilidad, su sencillez, pero eso no es todo. Él ha intentado y está intentando algunos cambios. Ha nombrado una comisión de cardenales de distintos continentes, pero le crecen los enanos al pobre Papa, como a cualquiera que esté porque en su hay lugar. mucho poder en contra. Porque hay muchos que están en contra, y los que están en contra lo tienen muy cerca de él mismo, dentro de la propia curia, que no puede suprimir ni cambiar como a muchos nos gustaría que lo hiciera, o al menos a un ritmo más ligero que el que está llevando. Y no podemos contentarnos con decir, como estoy diciendo yo en estos momentos,
es que eso es un mastodonte que cuesta mucho moverlo. Lo es. Pero a los cristianos de base nos gustaría ver algunas cosas. Yo no sé si las vamos a ver, y no estoy manifestando un pesimismo, sino que cada día surgen problemas nuevos que no se habían afrontado con anterioridad. Estamos hablando del tema de la pederastia, que ha existido siempre, lamentablemente, en la Iglesia, como en la sociedad en general, pero en la Iglesia con una particularidad. El tema de los nacionalismos, que es un problema también que está ahí, que entendido mal lleva a un concepto que no es el de una sociedad abierta y plural. Está el tema, yo leía esta mañana un libro que está escrito en el País Vasco, de un periodista de allí que se acaba de jubilar y que ha tenido por lo tanto tiempo para hacerlo, que se llama algo así como de la sotana a la parabellum, el papel de la Iglesia vasca, y él decía el papel que había desarrollado la Iglesia católica en ese surgimiento de un nacionalismo como el vasco, que para muchos está identificado con la muerte, con los asesinatos, que en estos momentos está la cosa tranquila, pero a mí me decía un antiguo agustino Recoleto, que también se acaba de jubilar, ahora ya estamos todos ya jubilados, esto son los años, que estuvo trabajando en un convento de su orden allí en Guipúzcoa. Me comentaba que la Iglesia tuvo mucho que ver en el surgimiento de este tipo de acción política. Bueno, lo que quiero decir es que la Iglesia tiene mucho que decir en muchos ámbitos de la vida, y está el ámbito de la pederastia, está el ámbito de los abusos sexuales con los críos, que muchos hemos visto, oído o padecido en los colegios en los que hemos estado, si eran colegios de cura, pero que está intentando hacerle frente. Y creo que con esa actitud de Francisco se pueden conseguir cosas. Vamos a detener un momento el programa, pero venimos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote, y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez, y estamos hablando del Papa Francisco, de los problemas que en este momento puede tener el Papa Francisco. Pepe, tú has mencionado ahí 4 o 5 asuntos gordísimos, como es el de la mujer, como el de la pederastria, como es 3 o 4 asuntos gordísimos que le han venido al Papa Francisco, que a lo mejor no pensaba que iba a poder tener esos problemas, ¿no? No, y pongo un último ejemplo. No sé cuántos sabrán que a partir de octubre se celebra un sínodo en la Iglesia Católica, un sínodo que está favorecido, como no podía ser de otra manera, por el propio Papa. En ese sínodo están representados prácticamente todos los obispos del mundo entero, porque eso es un sínodo, no están representando al episcopado X, sino la reunión de todos los obispos. Y hay un grupo de personas que se llaman consultores o asesores del sínodo, que no son obispos. El Papa ha elegido a 7 personas, entre ellas 5 mujeres, para que formen parte de este grupo de asesoramiento. Uno de ellos es una religiosa jesuitina española, que hace unas declaraciones muy duras, porque esta mujer sostiene, y ha sido elegida por el propio Papa para ser asesora del sínodo, que en España, en la Iglesia, las mujeres siguen siendo sumisas del poder machista. Dicho en boca de una religiosa de ese nivel, dice mucho y plantea muchas interrogantes, que aunque se hayan dado pasos, que se han dado, pero al final la mujer está como para ayudar al cura en las tareas que se le deleguen,
pero el protagonismo no lo tienen, como tampoco lo tienen en la vida social en general, claro. Pero eso no tiene que ser elemento para que uno se conforme. En la Iglesia la mujer tiene que tener principios de liderazgo y una paridad como con el varón, y ya está bien de decir que la mujer no puede ser como el varón en la Iglesia, porque no es la democracia ni la paridad que quería Jesús de Nazaret. Mire usted, estos son cuentos chinos, porque no hay nada en la Escritura que prohíba que una mujer tenga el mismo rol que el hombre. Y además Jesús lo demuestra con sus colaboradores. Totalmente. Hay hombres y mujeres con entera libertad. Que en aquella sociedad ya era un paso adelante increíblemente sorprendente, y que ahora se esgriman razones escriturísticas, razones dogmáticas, razones históricas. No, que el varón no quiere dejar su protagonismo y su poder en manos de nadie que no sea él y su casta, y su casta se llama la casta clerical. Y con eso hay que acabar, porque estamos desperdiciando a la mitad de la población del mundo y de la propia Iglesia, que es un 50% hombres y mujeres. El nivel de preparación que yo recuerdo cuando empecé mis estudios teológicos, que yo lo inicié en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, me sorprendió la presencia de chicas jóvenes estudiando también teología, que eran religiosas, de alguna orden religiosa, y que iban, en aquella época, estoy hablando del año 70, iban con su minifalda y fumaban. Yo no había visto nunca nada como eso, y a mí me sorprendió una barbaridad, y es algo que me chocó positivamente. Alguna de ellas he seguido el contacto, porque hay un par de este grupo de chicas que son grandes teólogas en estos momentos, muy reconocidas, y sostienen estos principios que yo estoy aquí dándole altavoz. Y porque en estos momentos, en el mundo de la teología, por poner un ejemplo, hay extraordinarias mujeres dedicadas a la investigación teológica, con una producción científica impresionante, con una capacidad de ir abriendo caminos también extraordinaria. ¿Dónde están los impedimentos para que hoy una mujer no sea también pueda acceder al ministerio sacerdotal? Eso, si damos respuesta a una primera pregunta: ¿sacerdote para qué? Que es una pregunta que se hacía un gran teólogo jesuita andaluz, en este caso concreto de Granada, José María Castillo, hace 30 años, en un artículo que tuvo mucha repercusión, que se llamaba ¿sacerdotes para qué? Porque estamos hablando que hay que el acceso de la mujer al sacerdocio, pero ¿hace falta un sacerdocio? ¿Hace falta que... Bueno, del plano de la igualdad sí, lo demás habría que planteárselo. Él planteaba aquellas interrogantes, ¿no? Que iba dándole respuesta en su artículo, pero ya el título ya era impactante, ¿no? ¿Sacerdote para qué? Y hace de esto más de 30 años. Bueno, pues en estos momentos yo considero que la mujer está como mínimo en un plano de igualdad en cualquier de los parámetros que pudiéramos elegir del hombre, pero a la hora de la verdad la mujer no pinta nada. Este sínodo de los obispos, que tengan que ir como consultora, ¿por qué no un sínodo de obispos seglares, mujeres, Claro. que enriquecerían muchísimo la visión, la perspectiva, la experiencia? El Papa no tiene poder para eso. Es una pena, porque estamos perdiendo la posibilidad de contar con las mujeres dentro de la propia Iglesia, a lo que requiere la propia Iglesia, igual que contar con los curas casados. En un momento en el que hay falta de vocaciones, se está desperdiciando a miles de curas extraordinarios, muchos de ellos que siguen siendo creyentes, otros han dejado de serlo, pero muchos que han sido creyentes, que quieren seguir colaborando y que no se les permite, que no se les ayuda, que no se les facilita para que puedan hacerlo. Pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué país no? ¿En qué mundo vivimos, no?
Es un mundo atrapado por los de siempre. Claro, eso nos consta todo que el Papa intenta romper, pero hay tanta dureza en los planteamientos de los sectores más conservadores, que un sector conservador de la Iglesia, ríete tú de los conservadores de la política, Ángel, tú que la conoces muy bien, ríete tú, porque ahí están defendiendo muchos intereses. Fíjate, recuerdo una cosa, Pepe, el Vaticano II, con Juan XXIII, puso en marcha un tema que podría haber cambiado el mundo en positivo. ¿Y qué hicieron? Destruir el Vaticano II. Todo el tema conciliar, fastidiarlo. Ir en contra de ello. La verdad es que hay dentro de la Iglesia quienes defienden que hace falta un concilio Vaticano III. A eso responden otros diciendo que cómo vamos a ir por un concilio nuevo cuando el anterior, el actual, no está casi sin estrenar. No se ha llevado a la práctica. Porque han sido pocas cosas las que se han ido consiguiendo en estos años, porque los sectores conservadores de la Iglesia se han encargado muy mucho de ralentizar al máximo posible la puesta en marcha del Vaticano II. Bueno, sea segundo o sea un tercero, lo que hace falta es un revulsivo en la Iglesia. Mira, Pepe, fíjate lo que era el Vaticano II, que en una reunión de izquierda, que no me acuerdo si era del PSOE, no me acuerdo, copié yo literalmente el planteamiento que hace el Vaticano II en el tema de la cultura y de la participación de la gente. Y cuando yo leí aquello dijeron, oye, esto no está bien, eso de quién es, de Mar o de alguno. No, esto es el Vaticano II. Impresionante, Pepe. Sí, es que realmente el concilio fue muy, muy importante y se adelantó a muchas cosas de su tiempo y también fue capaz de recoger iniciativas anteriores que estaban siendo arrinconadas e incluso condenadas por el propio Vaticano, teólogos en concreto, cuyas ideas eran prohibidas, no podían enseñar, no podían publicar, y esos fueron recuperados con el Concilio Vaticano II, hasta el punto que los obispos, los cardenales que iban al concilio, llevan con ellos a un grupo de asesores, y estos que estaban siendo arrinconados fueron los que ocuparon los lugares privilegiados de asesorar a sus jefes, en este caso a los cardenales que asistían al cónclave, dando sus ideas que hasta hace meses estaban prohibidas. Esto es muy, muy, muy interesante. Curioso, Porque ahí está Congar, Chenu, Danielou, o sea, grandes teólogos de aquella época, que después algunos de ellos los nombraron cardenales cuando ya estaban a punto de morirse, porque sabemos todos que el cardenal no tiene por qué ser obispo, ni tiene por qué ser cura, sino simplemente cristiano. Que lo nombra el Papa, ¿no? Pero eso es un planteamiento revolucionario, supuesto, porque a la hora de la verdad nadie accede al cardenalato si antes no ha sido ordenado presbítero y obispo. Pero muy interesante. Pues yo, como claro, nosotros en el movimiento obrero tuvimos que estudiarnos todas esas cosas para ver por dónde tirábamos y por dónde encontrábamos apoyos, ¿no? Y la Mater Magistra. La encíclica, esa fue una encíclica de un poder impresionante. Eso no lo estudiamos nosotros, lo sabíamos entero de rabo a pitón. Porque el Partido Comunista elabora en ese periodo de tiempo un planteamiento auténticamente revolucionario, que era la reconciliación nacional. Y eso era básico para nosotros, la Mater Magistra. Lo estudiábamos todo lo que podíamos, Pepe. Sí, la verdad es que el Partido Comunista tuvo un papel en el diálogo marxismo-cristianismo muy importante, ¿no? Porque ese es otro tema que está poco estudiado. Sí. Está poco estudiado. Pero bueno, está la historia, y en la historia poco a poco se van recuperando aspectos que creíamos perdidos, como es la existencia de los curas obreros, por ejemplo, la militancia de cristianos en los partidos de izquierda,
la creación de estos partidos de izquierda por parte de los propios cristianos, de sindicatos creados por los cristianos, de los movimientos que se llamaban los movimientos apostólicos, la OAC, la JOC. Todo eso es una historia interesantísima de la que se está escribiendo cada vez más, pero llegan a ciclos muy reducidos. Yo puedo decir que hace como un par de años fundamos en España una asociación de estudio de la cultura religiosa, de la religión en España, en el que sorprendentemente hay profesores de todas las universidades españolas, gente joven. Eso era impensable hace 10, 15 o 20 años. Sí, sí. Es un tema que va interesando. Pero lo que hay que interesar son a esos chavales que se están examinando ahora de la selectividad, que no se sorprendan que le puedan caer un tema de este tipo, que yo lo dudo porque el profesorado tampoco sabe nada. Estamos hablando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Pepe, pero volvemos enseguida. Y ahora pues intervendrán a lo mejor en las preguntas nuestros queridas amigas y amigos que están en el plató. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y tengo que recordaros que estamos con nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez, antropólogo. Lógicamente estamos hablando de un tema del Papa Francisco. Estamos intentando descubrir las cosas que suceden en torno al Papa Francisco para nosotros definirnos de alguna manera con nuestros pensamientos. Y entonces ahora pues le vamos a dar la palabra a Cristóbal. No, perdón, Cristóbal. Me he acordado de Cristóbal, que lo tengo que traer aquí, ¿no? Servando. Hay un planteamiento, ¿no? Uno de ellos es que me adhiero a la propuesta que has hecho referente a que Ángel pues sea también partícipe de su vida, ¿no? De lo que nos pueda contar de nuevo. Y después hay otra cosa, y es que ¿por qué la Iglesia no ha querido nunca reconocer a la mujer como una más, como una partícipe? ¿Qué había ahí? ¿Qué intereses había para que la Iglesia no quisiera reconocer a la mujer? Buena pregunta. Pues mira, la pregunta es muy interesante, ¿no? Aquí hay un problema de poder del clero, que acompañado de una mentalidad machista que ha existido toda la vida de Dios en la Iglesia, toda la vida de Dios es una expresión que viene muy al pelo aquí. Lo cierto es que el clero, desde el Papa hasta el último cura ordenado de curas, pues han defendido sus intereses. Y sus intereses son tener el control de todo lo que se hace y se dice dentro de la Iglesia. Y tener un ejército de mujeres disponibles para los envíos que pueda hacer este clero masculino. No tiene otra explicación más que esa: aprovechar una fuerza de batalla impresionante, apoyado en una mentalidad de una época que ha durado muchísimos años, en el que la mujer no pintaba nada y que servía solamente para ayudar a las tareas de la Iglesia, que era limpiar el templo. En muchos casos son las que limpian la Iglesia para tenerla limpia y su colaboración, y otras dando catequesis, que son labores extraordinarias, interesantes, pero no son las fundamentales ni las principales ni las que hay que llevar a cabo solamente, sino eso habrá que hacerlo. No digo que no, me parece absurdo que habiendo empresas de limpieza te tengan que limpiar los templos, pero también es verdad que no existe mucha economía, y si ese es su servicio, fenomenal y encantado. Pero además de eso hace falta que la mujer participe de otra manera, en un momento en el que la mujer ya está en la vida universitaria al mismo nivel que los hombres prácticamente en todas las carreras universitarias, porque hasta hace poco en las técnicas había un desfase, pero ya no hay ni desfase en ningún sitio. Oposiciones, hasta las más duras, ya la ganan las mujeres, cosa impensable hace 20 años. Entonces, ¿qué impide que la mujer tenga el mismo rol que el hombre? Pues que los que tienen el poder no permiten compartirlo con ningún otro grupo social dentro de la propia Iglesia. Las mujeres están ahí, disponibles, sumisas,
pero el poder lo seguimos teniendo nosotros. El cura en su parroquia es el que sigue mandando. Y por mucho que se diga que están abriendo espacios para que los laicos se incorporan en aquellos espacios que le permite el cura de la iglesia en concreto. No nos engañemos. ¿Que hay curas más abiertos? Sí, pero es que los curas que están entrando ahora, lo que se están ordenando ahora, vienen de un mundo muy concreto, que no es cuestión tampoco de entrar, y traen una mentalidad muy concreta, muy conservadora, y están llevando a cabo una labor conservadora en sus iglesias, y están ayudando muy poco, entre otras cosas, porque si hablamos de la iglesia de Sevilla, el propio obispo pues no se destaca precisamente por su talante aperturista y su talante progresista, sino todo lo contrario. Y la iglesia sevillana, desde la época de Monseñor Amigo ahora, pues ha dado unos pasos que no son pasos hacia adelante, sino pasos hacia atrás. Se están resucitando los seminarios menores, una cosa ya desaparecida, pero ¿cómo se puede tener conciencia de que un crío con 10 años tiene vocación sacerdotal? Pues esto existe en la diócesis de Sevilla, seminario menor. Y el seminario mayor, cuando un formador del seminario intenta abrir el camino, es sustituido inmediatamente. Solo se atiende a los sacerdotes más conservadores en esta diócesis. Y quien dice esta diócesis, puedo decir otras muchas más, por no decir en todas, porque parece que nombrarlo obispo a un cura y ya se vuelve conservador en el supuesto de que no lo fuera. Muy pocos han mantenido sus actitudes en este sentido, ¿no? Muy poco, a lo largo de los últimos 30 años, porque antes había una confrontación clara, que era el régimen político que teníamos, pero cuando estamos en democracia hay que explorar, investigar, arriesgarse a nuevos caminos, porque la Iglesia, si se mantiene como está, ¿qué aporta a la sociedad? ¿O qué aporta a la vida del creyente? Ritos, la Eucaristía del domingo a la que siguen asistiendo mucha gente, las declaraciones de los obispos siempre fuera de tiesto, criticando todo aquello que sean posturas más progresistas. ¿Qué es lo que quieren los obispos en España? ¿Qué pretenden los obispos en España? ¿Qué pretende el obispo de Sevilla? ¿Lo sabemos? ¿Cómo cuentan con los seglares? ¿Con qué seglares son con los que cuenta? Porque aquí todo aquel que tenga ideas propias, ideas, digamos, más avanzadas, no se cuenta con ello, con estas personas en el trabajo de la diócesis. Y así todo, hay gente que sigue intentando trabajar por los demás, porque consideran que eso es fruto de su compromiso de fe. Pero necesita un apoyo institucional, de una comunidad más amplia. Esperemos que esto algún día lo podamos ver. Muy bien. Marisol. Muy buenas noches. Buenas noches. José, el Papa dijo hace muy poquito, el día 4 de julio, en la cumbre panoamericana de jueces, que la injusticia y la falta de oportunidades, especialmente para los más pobres y vulnerables, es una forma silenciosa de violencia. Y estabas hablando precisamente de la mujer. Es una forma de violencia contra la mujer. Pero este Papa, es curioso que ha sido el primero que ha nombrado a María Magdalena como apóstol de Jesús. Y digo yo, ¿por qué la Iglesia tan en contra de la mujer cuando Jesús jamás hizo eso? Ya has contestado anteriormente, ¿no? Todo es cuestión de poder, pero ¿dónde está la verdadera Iglesia que Jesús formó? Ay, vaya pregunta, Marisol. Pues mira, primero vamos a diferenciar la Iglesia como institución, la Iglesia de base, la Iglesia popular, para entendernos, ¿no? Y la comunidad cristiana. Nosotros tenemos templos, pero tenemos iglesias. Las iglesias se entiende desde el punto de vista del Evangelio como
la reunión de creyentes en un mismo Jesús de Nazaret, en un mismo mensaje, que implica un compromiso con la sociedad del tiempo y del espacio en el que se encuentren. Por lo tanto, la Iglesia con mayúscula es la reunión de todas las iglesias locales. Pero ¿hay iglesias locales? ¿Hay comunidades locales? ¿Hay compromiso de cristianos por esa sociedad que tenga su propia comunidad del tipo que sea? Desde los más conservadores a los menos conservadores, pero un grupo de gente que sigan creyendo que la unidad entre ellos es lo que hace que el espíritu bulla y tenga vida en esa comunidad, en ese grupo local. La presencia en la vida política, la vida social, la vida sindical de los que se llaman y que son creyentes, se está notando en algo en estos momentos, porque hubo un momento en la historia de este país en que sí fue muy notable la presencia de los cristianos en los grupos de izquierda y que condicionaban muchas políticas de los partidos de izquierda, entre otras cosas la democratización interna, porque se estaba acostumbrado a vivir dentro de sus movimientos cristianos en libertad, y llegaban a los partidos políticos y ahí había todo menos libertad democrática, porque había la consigna de arriba. Esto lo sabe mucho mejor que yo, Ángel. Por lo tanto, aquello era una presencia que fue muy interesante porque abrió camino en los partidos de izquierda y le hizo replantear muchas cosas. Pero hoy tenemos otro adversario, hoy tenemos otros partidos distintos, o los mismos, pero que en otras circunstancias. ¿Pero dónde está la Iglesia? Pepe, tenemos otra pregunta de Tere, que nos faltan solamente un minuto. Bueno, voy a hacerlo cortito. Yo quería reivindicar también el hecho de que, como yo he vivido la vida religiosa, tengo que poner también quiero que sepan todos los que nos escuchan que hay mucha gente y muchos sacerdotes que han luchado mucho también por darle su sitio a las religiosas. Gracias a Dios, esos sacerdotes, gracias a ellos, se han abierto muchas comunidades a ver la vida de otra forma. Pero antiguamente no había quien hablara de nada en absoluto con respecto a la mujer, ¿no? Y yo quiero reivindicar que hay sacerdotes, gracias a Dios, que todavía incluso algunos siguen, que han defendido como ahora lo hace el Papa. Pepe, es que tenemos que cortar, porque se nos viene el tiempo encima. Sí. Un segundo nada más, contestando a Tere. No, que lleva razón. Es cierto. Gracias a algunos curas, la Iglesia ha seguido manteniendo un nivel de compromiso social importante y de imagen también importante. Y las religiosas han hecho un papel, y lo siguen haciendo, extraordinario, pero limitada en sus capacidades. Pero es cierto que hay extraordinarios curas, ha habido y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo siempre, igual que religiosas con un papel en el trabajo, en la lucha extraordinario. Se habla de los curas obreros, por ejemplo, y no se hablan de las religiosas obreras, cuando también existieron. Pepe, tenemos que concluir. Si quieres decir alguna cosa, pues... Yo creo que está todo dicho y las preguntas han sido muy interesantes, muy comprometidas. Muy bien, muchas gracias. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido, Pepe, que siempre supone abrir espacios desconocidos, aunque están cerca de nosotros, pero espacios muy desconocidos. Y tengo que decirlo de siempre, saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, darle las gracias porque hayan estado aquí con nosotros y decir también reglamentariamente cosas que es justo decirlas. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por prestarnos este lugar para hacer nuestro trabajo de Confidencias en el Camarote. Saludar a Juan Prieto y su indiscutible
trabajo técnico que es maravilloso, y saludar también a Videocadena Helve y a nuestro querido amigo Israel Jiménez, de contar con él siempre porque es una maravilla de ser humano en nuestro trabajo. Saludar también a la onda local de Andalucía y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que nos pueden encontrar la semana próxima y casi constantemente donde mismo han conectado con nosotros hoy. Y nos despedimos hasta que conecten con nosotros de nuevo. Muchas gracias.